De esta ciudad. Hoy viernes 17 de febrero de 2017, siendo las 9:02 de la mañana, procede a instalar audiencia a petición del doctor Hernando Morales Plaza, quien ha solicitado en representación de su prohijado Harold Martínez Bonilla la revocatoria de la medida de aseguramiento. Procedo a continuación a verificar la presencia de las partes que van a intervenir en esa audiencia por la Fiscalía General de la Nación. Sí, señor juez, muy buenos días para usted, para su equipo de trabajo, para la señora procuradora, para el señor defensor y demás público que ha concurrido a este acto. Por la Fiscalía, Eber Marino López Guerrero, fiscal 48 seccional de Administración Pública de la Ciudad de Cali. Por parte del Ministerio Público. Muy buenos días, señor juez, al señor secretario, a la defensa, al señor fiscal y los demás asistentes. Liliana Margot Campo Hernández, procuradora 66 Judicial 2 Penal. Gracias. El profesional que eleva la petición. Muy buenos días, su señoría, su asistente, señora procuradora, señor fiscal y demás personas que asisten a esta audiencia. Hernando Morales Plaza, abogado del señor Harold Martínez Bonilla. Deja constancia el despacho que el señor Harold Martínez Bonilla, mediante escrito, o memorial, mismo que en este caso está dirigido inicialmente al doctor Eber Marino López Guerrero, fiscal seccional 48 de esta ciudad, le confiere poder especial amplio y suficiente al doctor Hernando Morales Plaza, abogado en ejercicio, con tarjeta profesional número 68063 de 1 del Consejo Superior de la Judicatura, con cédula de ciudadanía número 16.662.130 de Cali, para que lo asista y represente como defensor, dice, en el proceso de la referencia, es decir, el número 76-00160-00199, 2012-01659. Está la firma del señor Harold Martínez Bonilla, una huella dactilar, y por supuesto la firma del doctor Hernando Morales Plaza en señal de aceptación. Verifiquemos entonces respecto de este memorial, conforme este memorial. Señor juez, Si efectivamente, ahí en la carpeta entregué también otro poder. si efectivamente, vamos por partes, doctor Morales Plaza, si efectivamente el poder hace relación, en este caso, con el radicado 76-0160-00199, 2012-06659, del cual nos ocupamos en esta audiencia. Señor fiscal. Es correcto, señor juez. Muy bien, gracias, señor fiscal. Para estos casos, y como quiera que el señor Harold Martínez Bonilla se encuentra privado de la libertad, por mandato legal debe estar presente en la sala de audiencias a fin de que haga uso de su derecho fundamental a la defensa material, y de otro lado respetar el derecho también fundamental al debido proceso. No encontrándose presente en esta audiencia, pues no se me ha manifestado, en principio no sería posible hacer la audiencia, más sin embargo un memorial ha llegado
a este despacho, juez 20 penal municipal, por parte del señor Harold Martínez Bonilla, en la cual manifiesta que en calidad de imputado dentro del proceso, es decir, la radicación misma a la que ya nos hemos referido, manifiesta que autoriza para que la audiencia en la que se resuelve la solicitud de revocatoria del medio de aseguramiento, programada para el día 17 de febrero de 2017 a las 8:30 de la mañana, se realice con mi apedreado sin necesidad de que el suscrito esté presente en la misma. Firma el señor Harold Martínez Bonilla con su cédula de ciudadanía y un sello de la Oficina de Asesoría Jurídica del Centro Carcelario de la Ciudad de Cali, fechado al 9 de febrero de 2017, lo cual implica que efectivamente es un escrito por el presentado y su contenido es el mismo, lo cual nos permite entonces realizar esta audiencia sin su presencia y de esta manera entonces declararla formalmente abierta. Acto seguido entonces le concedemos el uso de la palabra al señor doctor Hernando Morales Plaza, a fin que presente los argumentos de hecho, de derecho, y si tiene a bien presentar elementos de prueba o de conocimiento, a fin de que sustente su petición, como ya lo hemos mencionado, la revocatoria de la medida de aseguramiento. Adelante, doctor Morales Plaza. Muchas gracias, señoría. Comienzo diciendo que la audiencia de imputación y de medida de aseguramiento de mi defendido se realizó el 22 de diciembre del año 2016. En principio, con unos acercamientos que hubo con la Fiscalía, se realizó el 17 de enero de este año, 2017, un interrogatorio de indiciado donde se aportó un hecho nuevo para el proceso, porque tal como lo voy a demostrar en esta audiencia, cuando se hizo la audiencia de imputación y de medida de aseguramiento, por parte de la Fiscalía no se estableció ni se ha conocido por parte de esta defensa en la vinculación que tuvo el señor Harold Morales Bonilla con el Hotel Plaza Versalles, donde sucedieron los hechos que hoy se cuestiona en el presente proceso. Igualmente no se estableció no solo el vínculo, sino que tampoco el periodo en que él participó de esta situación. Y es importante, señor juez, este nuevo hecho que apareció y que sirve de sustento para demostrar cómo la Fiscalía, al momento de hacer la imputación y pedir la medida de aseguramiento, no cumplió con los requisitos exigidos en la ley. Igualmente, comparando esta situación, esta prueba nueva y esta situación que ahorita voy a poner de presente al despacho y a los sujetos procesales, aunque la Fiscalía ya la conoce, se le fue entregado en el interrogatorio indiciado el 17 de diciembre del 2017, al solicitarle las pruebas que había ofrecido el descubierto el señor fiscal al momento de hacer la medida de aseguramiento, me manifestó que ya había adelantado un proceso en el juzgado 22 penal del circuito, donde ya se había hecho todo el descubrimiento probatorio, y es así que ante ese despacho y ante un apoderado, el doctor Emel Montaña, logramos obtener todo el descubrimiento probatorio que existe en ese proceso y que va a ratificar y soportar la solicitud de revocatoria de medida de aseguramiento tal como lo entro a plantear. El primer elemento, y ese es el elemento que menciono, es que el señor Harold Martínez Bonilla tenía un contrato de prestación de servicios con el Hotel Plaza Versalles. No, en el descubrimiento probatorio que vi, ni en la imputación ni en la medida de aseguramiento, la Fiscalía dijo que había hecho arraigo y que demostraba que el señor Harold Morales laboraba. Laboral implica tener ser empleado, tener un contrato laboral
pero en el material probatorio no aparece ningún contrato que se haya realizado por eso. Y solamente en el dicho que pudo haber rendido el señor Harold Martínez, ante la Fiscalía el 17 de diciembre del 2017, manifestó que había entrado por un contrato de prestación de servicios verbal a partir del 22 de octubre de 2009. Y sí quiero entregar que esta prueba ya la tiene la Fiscalía, donde el señor Harold Martínez le presenta al señor Carlos Orresti la renuncia irrevocable al cargo de contador y depositario provisional encargado, Hotel Plaza Versalles de Cali. Me permito leer el texto, señor juez, si usted lo considera. Ante la falta de no pago oportuno de mis honorarios profesionales como contador de la firma Hotel Plaza Versalles, le estoy presentando mi renuncia irrevocable al cargo que he venido desempeñando. Le he cuestionado telefónicamente la situación, pero usted siempre me sale con evasivas argumentando no hay plata. Además, las afirmaciones que expresa, usted no me ha ayudado en nada, y que la entrega de los informes a la DEN es tu trabajo. Carlos, ¿qué más ayuda? Que mejorar el flujo del hotel realizando el pago de los impuestos de IVAs, retención en la fuente, declaración de renta, habiéndola presentado con saldo a favor. Igualmente le hice la consecución de un revisor fiscal más económico, donde yo iba a manejar los impuestos al departamento de contabilidad, especialmente al asistente contable. Todos los días le doy el apoyo cómo hacer las cosas. Y usted dilata los honorarios, que yo me los he ganado. Si yo soy su persona de confianza, entonces, ¿en qué estamos? Y más adelante sigue manifestando, pero lo importante es que sí podemos probar que este oficio fue recibido el 23 de julio del año 2010. Lo que implica, señor juez, cuando la Fiscalía, y quiero correrle traslado de este oficio más adelante. Bueno, señor, como usted. Y luego hacemos el traslado de todos los elementos de conocimiento para que de esa manera tengamos una mejor percepción de la parte probatoria. Gracias, señoría. Entonces, básicamente, ¿por qué es tan importante este oficio? Porque es que la imputación, y cuando se hizo la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía, claramente manifestó que todos los hechos que se le estaban imputando a mi defendido tenían que ver con el año 2009 hasta el año 2012, lo cual indica que para lo que establece el artículo 26 sobre el tiempo del hecho punible, no es posible, a menos que la Fiscalía tenga una prueba que desconozco, que demuestre que después de julio del año 2010, el señor Harold Martínez Bonilla participó, siguió laborando, siguió yendo al hotel, asistió, participó de alguna actividad, salvo, y en eso quiero ser claro, señor juez, y tengo que decirlo por lealtad con las partes, salvo, así se lo reconoció Harold al señor fiscal, lo llamaron en el 2011 para firmar los estados financieros correspondientes al 2010. Él firmó los estados financieros y esa es la única actividad que está aprobada, es la única actividad que se encuentra en todos los informes de los peritos que tiene la misma Fiscalía que pudo haber desarrollado Harold en el 2011. Entonces, por el contrario, a menos que la Fiscalía descubra hoy una situación que yo desconozco, vuelvo y repito, porque conocí todo el material probatorio que se descubrió en el otro proceso, no existe ni un testimonio, ni un concepto, ni siquiera un informe de perito de alguien del CTI o de la Policía Judicial o de la Fiscalía que indique que Harold participó en hechos posteriores a julio 23 del año 2010, vuelvo y repito, su señoría, salvo la firma de los estados financieros del año 2011. Una sola actividad desplegó, suscribir los estados financieros, pero nada tiene que ver con las demás actividades del 2011, nada tiene que ver con las demás actividades del 2012 que cuestiona la Fiscalía. Es más, basta con ver que la Fiscalía no cumplió con los preceptos establecidos en la ley para establecer la imputación, que tenemos dos contadores, tenemos al revisor fiscal, que es una función diferente, pero tenemos dos contadores imputados por los mismos periodos y por los mismos hechos, lo cual es
es un absurdo, porque no es posible que dos contadores estén desarrollando la misma actividad al mismo tiempo y sean imputados y sean imputados y se lleven a un proceso por la misma situación. Efectivamente, el artículo 287 de la Ley 906 de 2004 dice que la Fiscalía, al momento de realizar la formulación de imputación, adquiere la obligación, apoyado en elementos materiales probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida, para establecer que una persona es autor, artículo 29 del Código Penal, o partícipe, artículo 30 igualmente del precepto penal, de un delito que tiene tres presupuestos: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, artículo 9, pero que para la tipicidad implica un trabajo para la Fiscalía diferente, es que en forma clara, precisa y expresa las características esenciales de la definición que le va a imputar o señalar a la persona. El artículo 287 es claro que, conformidad con el 288, no requiere de ser probado con los elementos de conocimiento que se enuncien en la audiencia de imputación. Yo creo que ese tema no lo estoy discutiendo y ha sido clara la Corte Constitucional, tanto en la sentencia C260 del año 2005 y en la sentencia C3 de 2003, que es una mera información y que la Fiscalía no está en la obligación de descubrir ningún material al momento de hacer la imputación. Pero sí es un hecho fundamental que se entienda la imputación, es que la Fiscalía establezca frente a la hipótesis delictiva cuál fue el comportamiento, la acción o la omisión que se adecúa al verbo rector de la figura delictiva. En este caso sería el comportamiento del peculado por apropiación, cuyo verbo rector es apropiar. Y más adelante, como lo voy a demostrar, la Fiscalía lo único que dice en la imputación es, abro comillas, mediante acuerdo común, con difusión de trabajo y aporte importante para la ejecución de la empresa criminal, de manera continua se apropiaron en provecho suyo o de terceros de los recursos económicos que ingresaban al hotel en el giro ordinario de sus actividades diarias y luego los transferían a cuentas personales de donde eran destinados con beneficio al depositario, cierro y comillas. Pero no dijo cuál era el aporte de los sujetos procesales. Es que cuando él dice aporte importante para la ejecución de la empresa criminal, él tenía la obligación de decir cuál fue la actividad, por acción o por omisión dolosa, que hizo el contador Harold Bonilla para que se cometiera el verbo rector de apropiar. Porque es que él dice, él es interviniente, por no tener la calidad de servidor público, pero interviniente o es autor o es cómplice. O sea que las conductas que se tienen que tipificar, la acción que se tenía que tipificar no se hizo por parte de la Fiscalía. Además, indicando las condiciones de tiempo, modo y lugar que rodearon el acontecer, tal como lo ha precisado en la Corte Suprema de Justicia en el radicado 34022 de junio 8 de 2011, magistrado ponente Julio Enrique Socha Salamanca, emanado de la Corte Suprema en el cual indica, abro comillas, y lo segundo, esto es, los hechos jurídicamente relevantes, Ley 906 de 2004, artículo 288, numeral 2 y 337, numeral 2, implican un condicionamiento dual. De una parte, la precisión inequívoca del comportamiento humano de acción o omisión, determinado por circunstancias de modo, tiempo y lugar, atribuido como obra del imputado o del acusado, según sea el caso. Cierro comillas. Más adelante, en la tarea que debe hacer el juez, dice, comillas, consecuente con lo anterior, resulta indiscutible que la Fiscalía General de la Nación, a través de sus delegados, tanto en el acto procesal de formulación de imputación como en el de acusación, tiene la obligación de expresar los hechos jurídicamente relevantes de manera precisa y clara, con el fin de que el procesado y su asistencia técnica conozcan sin asomo de duda el concreto comportamiento de acción u omisión
acaecido en el mundo real y la manera como el mismo se acomoda en los preceptos que definen la hipótesis normativa constitutiva del delito endilgado, entre paréntesis, relativos, entre otros aspectos, a formas de participación, modalidad de ejecución, circunstancias de agravación o atenuación, etcétera, cierro paréntesis, y las correspondientes consecuencias, cerramos comillas. Y eso precisamente, su señoría, es lo que está ausente en el presente caso, como lo voy a demostrar en la imputación y la audiencia de medida de aseguramiento, y como lo voy a aclarar con los elementos que me llenan de sorpresa y que conozco ahora que se hace el descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía y que conocí del Juzgado 22. ¿Por qué? Sorprende que la Fiscalía solamente de manera genérica, reitero, al momento de hacer la imputación, habla de un acuerdo común, con división de trabajo, y habla también de aporte importante para ejecución de la empresa criminal, pero no dijo cuál era el trabajo, cuál fue el aporte. Además, es importante, no estableció las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Está probado, porque la Fiscalía creo que no tiene ningún material probatorio que me pueda demostrar lo contrario, porque tengo la renuncia del señor Harold Martínez a julio 23 de 2007, que la imputación se hicieron por hechos del 2009 al 2012, y que él renunció el 23 de julio del 2010. Tan es así que en un momento dado le dije yo al señor fiscal, ¿cuánto es lo que supuestamente se apropió Harold? Que si él quisiera reparar, ¿de cuánto estaríamos hablando? La respuesta del señor fiscal fue a cuota aparte, o algo así, no recuerdo la respuesta. Porque, señor juez, revisados los peritajes contables, no se estableció, no hay prueba alguna que implique cada uno de los sujetos procesales, o si Harold, en el momento en que él pudo haber ejecutado, que estuvo vinculado por un contrato de prestación de servicios no era laboral, donde él solamente iba 4 horas a la semana, porque con los informes del perito contable está probado que había un departamento de contabilidad. Ellos eran los contadores, pero revisaban lo que hacía un departamento de contabilidad. Tenía el Hotel Versalles unos asistentes, y ahorita lo vamos a ver, porque en las visitas que hace los peritos del CTI claramente indican que se dirigen al departamento contable y del hotel, y de ahí es que obtienen la información que soporta sus informes peritales. Entonces, si la Fiscalía no logró demostrar, y no tendrá cómo demostrarlo, a menos, vuelvo y repito, que aparezca un descubrimiento nuevo que del proceso no conozco, si no estuvo en los años segundo semestre prácticamente, o agosto, septiembre, octubre, noviembre de 2010, no estuvo en el 2011, salvo la firma, pero eso no implica que haya estado allá, solamente firmó los estados financieros, pero no desplegó ninguna actividad en el 2011, ni desplegó ninguna actividad de 2012, y resulta que, tal como lo voy a demostrar más adelante, señor juez, con los peritajes de la propia Fiscalía, porque no son mis peritos, son los peritos de la propia Fiscalía, los que implican el presunto daño patrimonial que se le imputó en el momento de la audiencia de aseguramiento y en la audiencia de imputación por 1.400 millones al señor Harold Martínez como coautor, pero resulta que esa suma, ayer me tomé la molestia de hacer la suma, tiene que ver con ese periodo, del año 2009 hasta el 2012. Pero como la Fiscalía no cumplió con el cometido que le ordena la ley, no ha establecido cuánto es el supuesto de esos 1.400 millones, de eso cuánto pudo supuestamente participar Harold en apropiarse, porque el verbo rector es claro, peculado es apropiarse, o sea, no se trata de hacer elucubraciones frente a la buena fe y el mandato de contador y que pudo hacer hecho, o como con todo respeto hizo la Fiscalía en la audiencia de imputación, que habló sobre muy grandemente sobre la corrupción, de lo que pasó en Miami, de lo que pasó en todo eso, pero no cumplió el cometido legal de decir el señor Harold Morales participó y se apropió con su conducta dolosa, omisiva, de X cantidad de plata. No lo sabemos. Hoy, esta defensa
técnica y tal como lo ordena la sentencia que ha hecho mención, no tengo cómo conocer a qué cuantía se le está acusando al señor Harold Morales, porque reitero, está probado que él no participó en todos los periodos que la Fiscalía ha hecho su investigación y su imputación. En consecuencia, si no estuvo en los otros años, ¿cuál fue el comportamiento de acción o omisión que se le podría imputar? Porque el fiscal dice en su imputación y dentro de la audiencia de medida que hubo un acuerdo común con división de trabajo y aporte importante para la ejecución de la empresa criminal y que además mi cliente ejecutó actos de omisión dolosos. Entonces se debe preguntar, ¿en qué consistió el supuesto acuerdo criminal? En la supuesta división de trabajo, ¿cuál fue la participación de mi cliente? ¿Cuál fue su aporte a la supuesta empresa criminal? ¿Cuáles son sus actos de omisión dolosos? ¿Cómo los precisó? ¿Cómo los acreditó? Porque recordemos que es que ya en la imputación, en la medida de aseguramiento, ya sí le toca al señor fiscal probar, ya tiene que descubrir material y ahorita le voy a mostrar cómo, señor juez, la prueba que descubrió el señor fiscal, supuestamente para demostrar la conducta supuestamente criminal de mi cliente, es el peritaje del perito Jorge Ortiz. Pero resulta que yo leo ese peritaje y por ningún lado, absolutamente nada, cumple el cometido que le exige la ley a la Fiscalía, porque no estableció absolutamente nada de los elementos. La realidad, señor juez, es que la Fiscalía no podrá acreditar ninguno de esos hechos que etéreamente mencionó, tanto en la imputación como en la medida de aseguramiento. En cambio, yo sí puedo acreditar que, contrario a lo que afirma la Fiscalía, con el informe del perito contable, que ya, si su señoría me lo permite, vamos a hacer referencia, las transacciones irregulares que hacía el depositario y sus familiares no las reportaban a la contabilidad. Yo quiero hacer mención, la Fiscalía utilizó a la doctora Digney del Carmen Manglarés. Este es un perito de la Fiscalía, no reitero, ninguna prueba de las que yo voy a aportar aquí son practicadas por un investigador propio ni nada, son los que la misma Fiscalía descubrió en el otro proceso. Y hay varios informes de la señora Digney del Carmen Manglarés, me voy a referir, hay uno en el cuaderno número 2 y hay otro en el anexo 3, informe contable. No voy a referirme al tercero porque eso tiene que ver con hechos irregulares del año 2011 y 2012. Mi cliente no estaba. Entonces no voy a referirme a esos hallazgos. Pero resulta que la señora, para rendir su experticia, dividió los faltantes, los denominó faltante 1, faltante 2, faltante 3, y eso estableció en determinados periodos. Entonces, en el primer cuaderno, en el cuaderno 2, habla del faltante 1. Este tiene que ver con un supuestamente faltante de 13.240.000, no me voy a referir porque fue en diciembre 6 del 2012, mi cliente no participaba en esa época. En el faltante 2, la perito hace alusión a temas de mayo, julio, septiembre, noviembre y diciembre de 2011. Tampoco mi cliente estaba en esa época, por lo tanto, y hay un faltante de 172 millones de pesos. Y en gracia de discusión habla del mes de mayo de 2009, mayo de 2010, perdón, en mayo de 2010, pero aquí hay que hacer claramente que la misma perito hace mención de que todos estos hechos irregulares, lo de mayo tiene que ver con un valor, porque me tomé la molestia, lo que debió haber hecho la Fiscalía para imputarle a mi cliente era decir, de ese faltante 2 que asciende a 172.772.630, que corresponden a parte de 2009 y el 2011, pero lo que tiene que ver con mi cliente sería únicamente un mes, sería el mes de mayo, digamos. Supongamos, no estoy aceptando alguna, solamente para efectos de la discusión jurídica,
El faltante de mayo, en el cual estaba mi cliente, es de 8.273.366. Esta perito, en el informe de fecha, esta fecha tiene, bueno, esto está sin fecha, marzo 27 de 2015, que hace parte del descubrimiento en cuaderno, se denomina así, cuaderno número 2, peritaje contable, establece dónde se realiza, pero lo importante es, dice en el punto 7, resultados de la actividad investigativa. Y aquí es importante, señor juez, voy a leer con su venia, abro comillas, en fecha posterior, documentación esta que fue analizada observándose que las transacciones realizadas con los recursos recibidos por el hotel y los pagos por compras, pagos de servicios, entre otros, se realizaron de cuentas bancarias a nombre del hotel y otras a nombre del depositario indiciado. Extractos y documentos bancarios que fueron aportados por las entidades financieras previa autorización control posterior del juez de control de garantías, conforme lo manda el artículo 244 del CPP, en concordancia con el artículo 15 de la Carta, del periodo de octubre de 2009 a septiembre de 2012, portafolio financiero a nombre del depositario Carlos Andrés Urresti, de la señora Adriana Urresti, del Hotel Versalles y el establecimiento restaurante bar Shawarma Así. Y hacen la discriminación de las cuentas que ellos utilizaron, o a nombre propio de Carlos Andrés, unas cuentas del hotel y de un restaurante que nada tiene que ver con el hotel, donde utilizaban un datáfono para sacar dinero que pagaban los usuarios y lo mandaban a una cuenta personal que no era reportada a la contabilidad del hotel. Dice más adelante la perito, la totalidad de los documentos aportados por la administración del Hotel Plaza Versalles y la recopilada en Credibanco, Banco Agrario de Colombia, Banco BBVA, Banco de Vivienda, Banco Citibank, Restaurante Bar Shawarma, Representaciones Comerciales y Grupo Alma S.A. y OIM, fue analizada generándose los siguientes resultados, donde se observa desvío de recursos del hotel en beneficio del depositario Carlos Andrés Urresti y de algunos de sus familiares, ilustrando los siguientes faltantes. Y aquí claramente la Fiscalía, la perito, si usted ve, señor juez, por ningún lado menciona ni que los contadores, ni el revisor fiscal, nadie del departamento de contabilidad, ni cobró cheques, ni conocían de esas transacciones. Señor juez, ¿me puede permitir una...? Señor fiscal. Tengo entendido que esta es una audiencia para revocatoria de medida de aseguramiento, ¿no es cierto? Sí, señor. Yo sugeriría al despacho y a la defensa que nos remitamos al 318 de la ley 906, que es una norma muy puntual, muy concreta. Si lo que se pretende es que se revoque la medida de aseguramiento, pues se debe dar cumplimiento a lo que la norma pide. Pero lo que estamos haciendo ahorita es escuchando al doctor Hernando Morales Plaza haciendo un recuento de todos los hechos, de los medios de prueba que ya fueron considerados en la imputación y en la medida de aseguramiento. Esto no es una tercera instancia. Allí hay una ejecutoria formal de una medida de aseguramiento y una imputación que la Fiscalía ya presentó ante el juez y que se le impartió legalidad. Lo que viene después ya es materia de lo que va a ser la acusación, el escrito de acusación y la acusación. De manera que yo sí pediría, para que no nos desgastemos tanto en esta audiencia, que concretemos cuál es el medio de prueba novedoso que el doctor anunció y que se debe valorar para ver si hay lugar a la revocatoria de la medida. Porque si nos vamos a todo el caudal probatorio que ya se descubrió en otro proceso o que la Fiscalía tiene que descubrir una vez haga el escrito de acusación, pues vamos a caer en un mundo muy complejo para usted, donde no va a poder entender realmente qué es lo que se está sustentando por parte del defensor. Es decir, la idea es que nos concretemos al medio de prueba que no ha sido considerado
todavía por ningún juez, que es novedoso y que daría lugar a modificar esa medida que ya tiene ejecutoria. Entonces ese es mi pedido, señor juez, para que avancemos de una mejor manera. Gracias. Vamos a atender la petición del señor fiscal y vamos a hacer una sugerencia, como siempre, respetuosa al señor defensor para que apuntemos de mejor manera sobre la petición. Evidentemente el artículo 318 tiene esa connotación y como es la petición aquí presentada, revocatoria, obviamente presentando los elementos de conocimiento nuevos que permite establecer que han desaparecido los requisitos que dieron lugar a la imposición de la medida de aseguramiento. Ciertamente, pues la medida de aseguramiento está impuesta. No se puede echar atrás la medida de aseguramiento. Es una decisión que está definida y el juez de control de garantía no podría decir aquí en este momento que la medida de aseguramiento es irregular, que no es atendible, ni mucho menos, sino efectivamente, como dice la norma, que el señor defensor trae nuevos elementos de conocimiento que permiten establecer, obviamente, que han desaparecido esos requisitos. En ese sentido, sí atendemos la petición del señor fiscal para que nos concretemos más en eso y evidentemente no entrar en esa discusión en relación con los hechos como tal, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, obviamente como tal, porque eso ya obviamente sería situaciones que deben debatirse o son objeto del debate procesal, obviamente, más adelante. ¿Qué nuevos elementos de conocimiento existen? Señor juez. ¿Qué nuevos elementos de conocimiento trae en este momento para efecto de establecer que los que existían desaparecen? Sí. Claro, señor juez, precisamente lo anuncié del inicio, pero sí es importante, quiero hacer precisión en algo. Cuando se pide la revocatoria de la medida, igualmente con conocimiento de hechos, también se tienen que demostrar los posibles hechos irregulares que precisamente incurrió la Fiscalía, que no cumplió con su cometido legal y que por desconocer, no sé por qué, porque lo primero que creo que debió haber hecho la Fiscalía es establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que hicieron. Yo con este hecho nuevo que lo anuncié, son dos hechos nuevos, es el descubrimiento probatorio que está en otro proceso y que no hace parte de este proceso, en el cual se demuestra que la medida de revocatoria y de imputación que hizo el señor fiscal no cumplió con los cometidos legales que ordena la Corte Constitucional en sus diferentes sentencias y lo que ordena la norma. Y claro está, porque una sencilla razón, señor juez, la renuncia que presenta el señor, como la Fiscalía no cumplió su cometido al momento de hacer las audiencias anteriores, no estableció las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Con esta prueba nueva estamos demostrando de que esa audiencia se tiene que revocar por cuanto no aparece esta prueba nueva y aparecen los informes de la misma Fiscalía, y no voy a ponerme a leer lo que dice la Fiscalía, pero sí quiero decirle, señor juez, que el informe que hace la perito, básicamente Digneide Carmen Manglarés, contrario a lo que afirma el señor fiscal en sus audiencias, demuestran de que los supuestamente hechos irregulares cometidos por la familia Urresti no eran reportados a los contadores. Y además no adecuó la conducta, vuelvo y repito, este hecho nuevo permite establecer que la Fiscalía imputó y pidió medida de aseguramiento por hechos que comprenden los años 2009 al 2012, y al señor Harold no podía haberle imputado esos hechos por cuanto él claramente, y así lo puedo probar, renunció en julio 23 del 2010. Básicamente la Fiscalía no cumplió con su trabajo, y además cuando la exigencia del descubrimiento probatorio para que sustentara la medida de aseguramiento, señor juez, lo digo contundentemente, si la Fiscalía tiene en cuenta este informe, hoy no estaríamos aquí. Si la Fiscalía tiene en cuenta el informe de la perito de Inés del Carmen, no habría habido imputación ni medida de aseguramiento. Eso está bien, señor fiscal, pero mire,
No, perdón, señor defensor. Este informe bien, no pero estaba mire, en este no proceso. vamos, está bien, doctor Hernando, pero no vamos a entrar en esa discusión porque obviamente nos desenfocamos. Tengamos en cuenta lo siguiente. Por eso yo estoy accediendo a la observación del señor fiscal. Si se cometió o no se daban los presupuestos para imponer la medida de aseguramiento como tal en el tiempo oportuno, esa decisión impuesta por el señor juez de control de garantías era objeto de un recurso. Artículo 177. Inciso segundo, numeral primero. Es decir, señor juez de control de garantías, todos los elementos de prueba o de conocimiento que presenta el señor fiscal no son los llamados en este momento a invocar o para sostener la medida de aseguramiento. El juez de segunda instancia resolvía sí o no. Y hasta ahí llegaba la discusión en relación con la imposición de la medida de aseguramiento. Hoy hay que centrar mejor, obviamente, la discusión. En cuanto esto no es, como dice el señor fiscal, una tercera instancia para entonces ponerme a mí, señor defensor, a decir: usted impuso una medida de aseguramiento equivocada. Esa no es la medida de aseguramiento, no tenía por qué imponerla, porque eso sería yo, entonces, a mí, entrar a discutirle al señor juez de control de garantías anterior que lo que hizo mal. No, lo que hizo, él hizo bien. Habida cuenta que la decisión está en firme. No conozco que haya sido revocada. Ahora, a la luz del artículo 318, efectivamente, centramos, doctor Hernando, como usted lo puede hacer, pero ya de una manera más mejor orientada, los nuevos elementos de conocimiento para entrar a demostrar que los presentados inicialmente por la Fiscalía obviamente no eran evidentemente los llamados para demostrar la autoría o participación, que es lo que ya estoy escuchando muy bien del señor Martínez Bonilla en la conducta punible que se le imputó. Si lo hacemos así, obviamente podemos hacer, ahorrar esfuerzos y encauzar mejor, obviamente, la discusión. Así que le ruego encarecidamente hacerlo así. Acato su decisión, muy bien, señor defensor, adelante, puede continuar. Ni más faltaba que fuera en contravía de lo que usted está manifestando. Solamente quiero hacerle una precisión. Es obvio que el apoderado del momento no interpuso recurso de apelación y obviamente esta revocatoria se está pidiendo es por los elementos nuevos como lo exige la ley. Entonces es por eso, y sí me voy a concentrar básicamente en los elementos nuevos y reitero, este elemento nuevo que le fue aportado a la Fiscalía, como es la renuncia, que pues no entiendo por qué no la tenía el señor fiscal, pero el elemento nuevo que llega a este proceso, que es la renuncia que determina que el señor Harold Martínez solamente laboró de septiembre a julio del 2010. Y también aparecen en el descubrimiento probatorio, y me toca que referente al informe contable que presentó la Fiscalía como sustento para su medida de aseguramiento de del perito Jorge Ortiz, que supuestamente, dice la Fiscalía, con ella pretendía demostrar la participación y las actuaciones de, entre otros, mi cliente. Pero yo lo leí y por ningún lado dice absolutamente nada ni de su participación, solamente habla de que han hecho unos estados financieros y que han reconstruido unos y que hay unas diferencias entre unos y otros, pero no dice absolutamente nada de la participación. Y este fue el informe del perito Ortiz que sustentó la medida de aseguramiento. Ahorita, el hecho nuevo que conoce la defensa sí tiene relación
con el otro material que se descubrió del otro proceso, y vuelvo y reitero, de la renuncia que se le presentó, y ahí conocemos completo los informes de la perito Digney del Carmen Manglares. Y estos informes, señor juez, sí claramente hoy demuestran, para que podamos decir que desapareció lo que se le imputó a mi cliente en diciembre, demuestran que contrario, los señores a Carlos Andrés Urresti utilizaron cuentas personales, un datáfono de un hotel, utilizaron cuentas, cambiaban cheques hasta del mismo hotel, pero no eran reportados a los contadores. O sea, este mismo peritaje demuestra, contrario a lo que firmó la Fiscalía en su momento, este peritaje, que los contadores no conocían de los hechos irregulares. Y es tan así que no conocían, señor juez, que como yo estoy participando, en teoría, lo digo pues, de un ilícito del cual me están participando, y resulta que renuncio porque no me pagan honorarios por 1 millón de pesos mensuales. Él está diciendo, en los últimos meses no me pagan 1 millón, y resulta de que yo estoy renunciando a un contrato de 1 millón, pero estoy robando por el otro lado. Eso sería un absurdo. O sea, sería un absurdo que el señor Harold estuviera por un lado defraudando, apropiándose, como dice la Fiscalía, de 1.400 millones de pesos, y por el otro está renunciando porque no le pagan 1 millón de pesos mensuales. Este hecho nuevo, señor juez, sí, con todo respeto, si la Fiscalía hubiera tenido en cuenta al momento de imputar a mis clientes, a mi cliente sensual, a los contadores y al revisor fiscal, este informe, hoy no estaríamos aquí. Es más, el señor Harold no estaría ni siquiera imputado y hoy no estaría pagando injustamente una detención en la cárcel de Villahermosa. Una persona que no tiene antecedentes y está en este momento pasando por una situación bien difícil, cuando vuelvo y reitero, contrario a lo que el descubrimiento probatorio que hizo la Fiscalía, el señor Jorge Ortiz no dice absolutamente nada. Estos hechos nuevos, este informe sí demuestra que los señores Urresti, yo no me voy a meter en eso, sí parece que defraudaron, hicieron toda una actividad, pero que los contadores, los soportes, las cosas no salían. Es más, el señor fiscal habló de 1.400 millones de la imputación y un contrato de un parqueadero que no se pudo, que no era parte del tema, y habló de una suma de 500 millones de pesos, pero yo vi en el nuevo descubrimiento y en la nueva prueba que en entrevista que le hicieron, así se llama la carpeta, Martiniano Barona, se aporta copia del contrato y el contrato es del año 2011, o sea, cuando el señor Harold no estaba. Entonces, los materiales probatorios que conoció esta defensa, nuevos, que son el resto de informes de los otros peritos, señor juez, sí demuestran que, lo contrario a lo que firmó la Fiscalía en la anterior audiencia, sí mis clientes no conocían, que no fueron registrados en contabilidad. Y ahora, frente al tema de la falsedad, es importante decir algo. Es que se dice que él falsificó, pero tampoco se dijo qué falsificó, porque es que la conducta es también dolosa y necesita un acto. Pero resulta que yo leo el peritaje de los diferentes miembros de la Fiscalía o pertenecientes a la Policía Judicial, y ellos lo que dicen es que los estados financieros que firmó Harold Morales en el 2011 no eran falsos. Eso dice la Fiscalía en su imputación y medida de aseguramiento. Y eran falsos porque no reflejaban la verdadera situación del hotel. Pero resulta que es que los peritos hacen esa afirmación, es porque dicen, es que esos estados financieros no reflejan la verdadera situación del hotel, es porque hay también otros ingresos que se llevaron a otras cuentas. Y eso es verdad, o sea, es verdad que los Urresti llevaron la plata, pero los contadores no conocían esos ingresos. La contabilidad por mandato de la ley colombiana es de causación. ¿Qué significa esto? Me entregan un soporte y yo hago el registro contable, pero si la misma Fiscalía está diciendo que no le entregaban los registros contables de los gastos a los contadores, ¿cómo me puede decir a mí que yo, y nunca lo podrá probar, que conocí, que mi cliente conocía lo que estaban haciendo a través de cuentas personales o a través de el datáfono o las otras situaciones de que ya hemos hablado, y en los negocios que de alguna manera hay informes que participaron las otras personas? No encuentro, señor juez,
con los estados financieros del 2011, ningún peritaje que diga que eso que está ahí reflejado sea falso y que no esté conforme a la contabilidad. No lo encuentro. El supuesto que hace el fiscal, señor fiscal, o la fiscalía mejor, con los peritos es que dicen que son falsos, no porque lo que esté ahí esté plasmado no esté conforme a la realidad, a la contabilidad radicada en el departamento del Hotel Versalles. Dicen que es falso porque no aparecen los otros registros contables, pero si no se los reportaban. Entonces, señor juez, creo que con estos nuevos elementos queda demostrado que el señor Harold Martínez no cometió ni los delitos que se le imputaron de peculado como partícipe, ni tampoco el de falsedad. Y por lo tanto, señor juez, le solicito que sea revocada la medida de aseguramiento que hoy pesa en contra de mi prohijado en consideración a estos hechos nuevos que esta defensa conoce. Muchas gracias, su señoría. Muy bien, señor fiscal, pues demos entonces, por supuesto, traslado de esos nuevos elementos de conocimiento, y le voy a pedir, señor defensor, obviamente, para efecto que quede en registro claramente y poder trabajar con base en ellos, el nombre que quede así, parecería ser que redundar, pero no, el nombre de cada elemento. Entonces, elemento número 1. Su señoría. Solo el nombre, únicamente el nombre. Renuncia el señor Harold Morales, presentado el 23 de julio de 2010. Listo, muy bien. ¿El 2? El 2 sería el informe, este no, porque este sí lo descubrió el perito, el informe de Jorge Ortiz lo descubrió al momento del informe. Pero usted ese también lo tiene como fundamento para establecer que allí, entonces obviamente también, porque... Anexo... Perdóneme, señor defensor, porque... puede ser factible que el señor fiscal presente como elemento, pero solo observe algo y no haya observado una cosa distinta, que sí la alcanza a observar la defensa. Y en esa medida, si con lo que observa la defensa no da lugar a considerar que se ha incurrido en la conducta delictual, pues es perfectamente viable. Sí, entonces, ahora pues el despacho también necesita observarlo. Perfecto. Anexo, informe contable perito Jorge Ortiz, dice copia para descubrimiento, es una carpeta que está sin foliar, pues que me fue entregada de esa forma. Número 3. El número 3 se denomina cuaderno número 2, peritaje contable Digney del Carmen Manglares. También es una carpeta en la cual aparecen varios informes de la perito con relación a los supuestamente faltantes del hotel. El número 4 sería el denominado anexo 3, informe perito contable de Digney del Carmen Manglares, que tiene que ver con hechos del 2011, aunque para demostrar de que esos hechos también se le imputaron a mi cliente y que él ya para esa época no estaba. Y hay uno que se denomina anexo de entrevista Martiniano Barona, porque también en la imputación se habla del hecho irregular que conocían del parqueadero, pero también es un contrato, aquí es para demostrar de que es un contrato del año 2011. Esos son los elementos, su señoría, que quiero correr traslado a su despacho. Bien, señor defensor, damos traslado de esos elementos de conocimiento tanto al señor fiscal y a la señora procuradora para efectos de que hagan su análisis, de que hagan su constatación. Y una vez se realicen este trabajo, pues ya les daré la oportunidad para que hagan su intervención. Señor juez. Señora procuradora. ¿Me permite? Teniendo en cuenta pues que también en la medida se hizo referencia a los requisitos del 308, el señor abogado aquí no nos ha expresado todavía pues de manera concreta en relación con esos numerales, cómo se desvanece o no estos requisitos que se tuvieron en cuenta al señalar la medida. Señora procuradora, no le podemos pedir al señor defensor lo que él no quiere expresar o manifestar. Si él se ha referido al inciso primero del artículo 308, claramente queda establecido, es decir, que no hay autoría en la conducta punible que se le investiga. Al desaparecer el requisito del artículo 308,
implícitamente desaparecieran los demás porque resulta totalmente innecesario. Distinto sería, obviamente, que hubiese hecho el 308 autoría, entonces determina autoría o una presunta autoría, pero puede desaparecer el requisito 1 o el 2 o el 3 o el 1 o el 2 o el 1, el 2 y el 3, pero eso ya sería otro tipo de argumentación. Señor juez, la fiscalía ya puede intervenir. Señor fiscal, ya puede, no, cuando usted me diga, Listo. una vez que usted ya tenga o considere que ya ha hecho la constatación y el análisis de los elementos de conocimiento, su intervención. Adelante, señor fiscal. Sí, señor juez, muchas gracias. Pues la Fiscalía 48, que ha venido adelantando este caso, pues debe precisar que en efecto, tal como lo señala el señor defensor, ya se dio una ruptura cuando se judicializó a la señora Ayana Fernanda Urresti. Se le capturó y se le imputaron los delitos de peculado por apropiación a título de interviniente en concurso con enriquecimiento ilícito, en el entendido de que la Fiscalía estimó que había coadministrado el Hotel Plaza Versalles con el depositario dispuesto por la Dirección Nacional de Estupefacientes. Es decir, el hotel le fue entregado, ese hotel Plaza Versalles fue incautado por la Dirección Nacional de Estupefacientes y obviamente para su explotación comercial fue entregado en depósito. Ese depósito se hace a través de una resolución donde se determina de que ese depositario tiene la calidad de servidor público y que tiene que actuar bajo unas expresas funciones como depositario y debe cumplir cada uno de los parámetros que se le dieron para esa administración. Entre ellos está limitada, por ejemplo, la facultad para contratar o subcontratar sin previa consulta a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Tiene que hacer una administración del hotel en todos sus espacios, lo que es el servicio del hotel, llámese cocina, llámese meseros, llámese aseo, administración en general. Entonces ese depositario no trabaja solo, tiene un equipo de trabajo y dentro de ese equipo de trabajo obviamente tiene que haber también personas especializadas en el manejo contable y la dirección en esa resolución, la 286, que ya está registrada en la audiencia de imputación, se le señala que debe contar con un equipo técnico compuesto por un contador, un revisor fiscal y que se deben entregar informes periódicamente de esa gestión. Es más, se le indica cuál es el monto de honorarios al que tiene derecho y solo es el 8% de las utilidades, solo ellos lo que puede disponer, de nada más. Además de ello es importante para el caso que el depositario provisional no tiene facultad de encargar a nadie de ese cargo depositario, es único, solo puede ser removido por la Dirección Nacional de Estupefacientes. En este caso, como el depositario se accidentó, tuvo graves lesiones y estuvo incapacitado por un periodo muy largo que sobrepasa el año, entonces lo legal era que se reportara ese evento tan grave a la dirección para que la dirección designara un depositario. No se hizo. El señor Carlos Andrés se accidentó y
la administración la continuaron sin reporte legal alguno por parte de su padre, Carlos Arturo Urresti, y de su hermana Adriana Fernanda Urresti. Primera ilegalidad que la Fiscalía tuvo en cuenta para considerar que Adriana Fernanda Urresti había cometido actos ilegales porque no tenía facultad legal para coadministrar ese hotel. Igualmente, se estableció de que los dineros que ingresaban a través de las cuentas del hotel eran utilizados por la familia Urresti, por Adriana, por su hermano o por su papá Carlos Arturo, para gastos particulares, para gastos que no tenían que ver con el hotel. Esa situación da lugar a considerar un delito de enriquecimiento ilícito de particulares contra esta señora. Ese es el primer capítulo. El segundo capítulo, que corresponde ya al que estamos tratando aquí, es el que tiene que ver con los contadores y el revisor fiscal. Estas personas aparecen, como dice la defensa, firmando estados financieros que no corresponden a la realidad, que no corresponden al manejo ordinario de los negocios del hotel. Como el dinero era gastado por el depositario y su familia, no había reporte del manejo de las cuentas bancarias. No había lo que se llama conciliaciones. Lo que pasaba en las cuentas era ignorado por los contadores y el revisor fiscal, y entonces a la Dirección Nacional de Estupefacientes se le rendían unos informes que no correspondían a la realidad. Al firmar esos documentos que no corresponden a la realidad, los contadores, en diferente momento, obviamente, porque el delito ocurre, como dice la defensa, como está indicado en la imputación, el delito ocurre en un periodo largo, que va entre el 27 de octubre de 2009, cuando se posesiona como depositario Carlos Andrés Urresti, hasta el 7 de septiembre del año 2012, cuando se le revoca esa designación. En ese periodo pues intervinieron muchas personas en la administración del hotel, y como dice la defensa, obviamente el señor Harold Martínez aparece en un periodo, pero lo que firma él, llámese en balances o llámese estados financieros o documentos contables, no corresponden al manejo real del hotel. Se oculta el verdadero estado económico del hotel y se le envían reportes a la Dirección Nacional de Estupefacientes completamente distorsionados. Nunca había utilidades, había pérdidas. ¿Por qué? Porque la contabilidad que se llevaba, como ellos mismos lo reconocen en los interrogatorios, era un desorden. No habían balances, no había conciliación con las cuentas. Ellos lo narraron en los interrogatorios, lo ha citado la defensa, y es así. Había un caos administrativo. Entonces, a criterio de la Fiscalía, esa intervención, ese conocimiento, da lugar a una conducta de acción por omisión, que se constituye en falsedad ideológica en documentos públicos, en la modalidad de concurso, porque fueron varios actos. Delito medio para poder garantizar la empresa criminal, que era el delito fin, que es el peculado por apropiación, que contempla el artículo 397 del Código Penal. Dice la defensa que no está definido, que no pueden ser intervinientes. Modesto criterio de la Fiscalía es de que sí son intervinientes. ¿Por qué son intervinientes? Porque no tenían la calidad de servidores públicos,
pero actuaban como coautores, realizaban actos necesarios para que la empresa perdurara. Desde el año 2009 hasta el año 2012, manejando documentos, reportando informes que no eran, se permitió entonces con esa conducta de acción por omisión que se produjera el descalabro económico de el Hotel Plaza Versalles. Es cierto que la Fiscalía cuantificó el dinero que se manejó a través de las 7 cuentas, a través de la perito Disney, pero esa cuantificación es solo para acreditar los aspectos del peculado por apropiación que ha sido posible con la reconstrucción, con la revisión de esos extractos bancarios de esas cuentas. Pero mucho dinero que se manejó en efectivo no ha sido posible cuantificarlo. Los balances que tenían que indicarnos, el dinero en efectivo y el dinero en las cuentas, y de eso hay registro que se tiene que acreditar por la Fiscalía al momento de sustentar los peritajes. Pero hay algo más grave, y es que el doctor Harold Martínez, el doctor Hernando Morales, pues entiendo en su afán de hacer su defensa, nos trae un soporte que aparentemente libera de responsabilidad al señor Harold Martínez Bonilla, pero no es así, lo compromete más, porque él no podía ser administrador, no podía ser depositario de ese establecimiento. El señor Carlos Arturo, padre, o Carlos Andrés, hijo, no tenían facultad para entregarle la administración del hotel al señor Harold Martínez, lo que se acredita con la renuncia que él hace de esa administración. Allí estaría en curso, muy posiblemente, en un delito de usurpación de funciones públicas. Por eso la Fiscalía, frente a ese documento, tendrá que hacer una valoración especial, pero ese hecho no beneficia al acusado, confirma su intervención más en los hechos, porque es que él no actuó por mandato de la Dirección Nacional de Estupefacientes, sino que actuó por mandato de uno de los coautores, quien no estaba autorizado para esa delegación de funciones. Que habían problemas económicos, sí lo sabían, y que los contadores les debían plata, y al revisor fiscal también es cierto, pero también está acreditado que firmaron documentos y que recibieron dinero en pocas cantidades, es decir, eran conscientes de la irregularidad, sabían de que la administración del hotel era irregular, sabían de que se estaban ocultando situaciones a la Dirección Nacional de Estupefacientes, y ¿qué hicieron? Lo permitieron, lo consintieron. Eso se llama dolo especial de unas personas que tienen preparación académica, universitarios con título de contadores, y que saben que son encargados de garantizar y observar la fe pública. Los actos de corrupción en Colombia, en su mayoría, se están dando porque la fe pública es burlada, y este es un caso muy particular. De manera que el medio de prueba que nos trae el doctor Hernando Morales Plaza no desvirtúa su intervención a título de perdón la redundancia, intervinientes en los hechos. No desvirtúa su presunta responsabilidad, no desvirtúa los delitos. La Fiscalía no está diciendo de que en el periodo desde el 2009 hasta el 2012 estuvieron ahí todos los días, no. Estuvieron en algunos momentos, pero conocieron. Y como se trata de una empresa criminal, se acuden a todos los recursos posibles, a todos los acuerdos, a todas las actividades necesarias para que la empresa sea un éxito. No queriendo decir que porque yo ya cumplí hasta aquí, entonces ya para acá ya no soy partícipe. Es más,
se deben denunciar los hechos irregulares. Cuando yo soy funcionario público, o cuando en mi condición de contratista, o en mi condición de conocedor de una situación, encuentro irregularidades, la ley me exige que debo denunciarlas, no puedo callarlas. De manera que por ese espacio no veo que haya lugar a considerar la ausencia de responsabilidad o la no intervención del señor Harold Martínez en los hechos. Máxime cuando él mismo en el interrogatorio, de alguna manera, a iniciativa de la Fiscalía y de la Defensa, decidió renunciar a guardar silencio y contó su intervención. Y su intervención es positiva en ese momento cuando hace un interrogatorio y se le puede valorar a favor, pero ello no desvirtúa su responsabilidad frente a los hechos. La Fiscalía, claro que en el soporte contable, en los documentos que se valoraron por los peritos, especialmente por el segundo perito, Jorge Ortiz, allí es donde se advierte que hubo estados financieros que no correspondían a la realidad, donde se acredita que se manejaba una contabilidad para darla a conocer a Bogotá, a la DNE, y otra que era la que manejaban acá internamente, con la dificultad más grande de que desaparecieron los libros contables. Quiero, por último, hacer una precisión en lo que tiene que ver con la calidad interviniente. En proceso con radicación 17089, en sentencia de la Sala Penal del 22 de septiembre de 2003, siendo magistrado ponente Edgar Lombana Trujillo, se remite a otro radicado para hacer el siguiente sustento. Dice: en efecto, en sentencia del 8 de julio de 2003, radicado 20704, siendo magistrado ponente el doctor Carlos Augusto Galvez Argote, la sala explicó que ni el determinador ni el cómplice respondían a la categoría de intervinientes. Óigase muy bien, que ni el determinador ni el cómplice son intervinientes. Esos son partícipes, ¿no? Concepto que únicamente puede predicarse del coautor, es decir, el coautor sí es interviniente. Concepto que únicamente puede predicarse del coautor cuando no reúne las calidades especiales exigidas en el tipo penal. ¿Qué pasa con el interviniente? Es aquel sujeto que no tiene o que no reúne las calidades que el tipo exige. En el caso del peculado, servidor público, tiene que ser servidor público para ser autor o coautor. Entonces, como no reúne esas calidades, el legislador sabiamente dijo: como no tiene las calidades, le vamos a denominar interviniente y le vamos a reconocer una rebaja de pena. Entonces, es coautor, pero como no tiene la calidad de servidor público, se le considera interviniente y se le reconoce, para efectos de punibilidad, una rebaja de una cuarta parte. Esa es la gran diferencia. Y en este caso la Fiscalía eso lo ha tenido muy en cuenta. Cuando varias personas se reúnen o acuerdan realizar una serie de actos ilegales, hay conocimiento, hay aporte importante, y esa es la tesis que va a sustentar en este caso ante el juez de conocimiento si llegamos allá. Por lo tanto, la Fiscalía no está de acuerdo con los cuestionamientos que nos hace el doctor Hernando Morales, porque sí está definida la condición de interviniente. No se necesita tener contrato de prestación de servicios o que haya contrato. El simple hecho de firmar documentos o de participar en los actos de la administración son suficientes para que se le considere interviniente, en el sentido de que conoció de esos hechos
que los ejecutó y que sabía que estaba realizando unas actividades en una administración irregular del hotel. Que fue en un periodo corto o periodo largo, no es irrelevante. Lo que aquí interesa es acreditar por parte de la Fiscalía qué documentos fue que firmó y qué eficaces fueron esos documentos para adoptar decisiones administrativas. No, entonces no se le está imputando de manera equivocada, ni tampoco es cierto que se esté imputando a diferentes personas. ¿Cómo le digo? No es cierto que se hayan iniciado procesos. No, el señor defensor dice es que se les está imputando como contadores y como revisores fiscales los mismos hechos. Sí, pero en la modalidad de delitos continuados. No es que frente al hecho que ocurrió en el 2010 traigamos al señor, por ejemplo, Ramiro Corral La Torre cuando no hacía parte de la administración. No, le estamos hablando que fue un delito de peculado en la modalidad de continuado, con pluralidad de actos, con un solo designio criminal, es decir, un solo dolo. Siempre apropiarme en favor de la misma persona o de terceros, pero cantidad de actos, con la participación de varias personas. Frente al delito del peculado, entonces la cuantía es esa continuidad, que es lo que hacen los peritos para definirla. Entonces la Fiscalía, ¿qué hace en estos casos? Hacer una imputación conforme lo hizo, una sustentación de la medida de aseguramiento, y ahora encuentra que para la revocatoria no se cumple con lo solicitado por el señor defensor, el presupuesto del artículo 318. Es decir, no hay elementos nuevos, bien sea para acreditar el delito o la responsabilidad del acusado, y mucho menos se ha alegado la no necesidad de una medida de aseguramiento, porque eso podría también haberse planteado, ¿no? Pero la Fiscalía en su momento consideró que la medida, además de soportarse en el presupuesto de legalidad, se hacía necesaria por cuanto se trataba de la afectación económica por el delito de peculado en una cuantía muy grande, de más de 1.450 millones. Y dijo la Fiscalía, un daño irreparable, porque esa plata nunca la va a volver a recuperar el Estado. Con otro sustento, que los coautores del delito, como intervinientes o como depositario, algunos se encuentran huyendo, no han sido todavía ubicados para captura o no han comparecido al proceso para imputarles la conducta. Y esos aspectos han dado lugar a una especie de justicia mediática, donde la Fiscalía es injusta, donde la Fiscalía persigue, donde la Fiscalía ha causado daño, pero nosotros aplicamos el principio de objetividad. Y si los medios de prueba nos señalan de que se tipifica un delito y de que hay soporte de responsabilidad, eso es lo que nos guía a cumplir con nuestra función judicial, y así lo he hecho en este caso y en muchos otros, y respeto la posición de la defensa o de cualquier interviniente, en el sentido de que el proceso está dado para mostrar las posibilidades de error, las posibilidades de equivocación en el análisis jurídico, pero por el momento está hecha la imputación, está sustentada la medida, la Fiscalía debe acreditar de debida forma la acusación, en procura de un juicio conforme lo pretende. Por eso, señor juez, le solicito abstenerse de revocar la medida de aseguramiento en el entendido de que no se ha acreditado que haya un medio de prueba nuevo que dé lugar a esa estimación. Muchas gracias. Bien, sería el caso entonces. A continuación, darle la palabra a la señora representante del Ministerio Público. Obviamente solo se hizo el análisis, examen de los elementos materiales probatorios mismos que
tuvo en cuenta el señor defensor para efecto de sustentar su petición. En su defecto, bien podríamos concederle un plazo, o mejor, un tiempo, o suspender unos minutos esta audiencia para que lo haga, señora procuradora. Doctor, ya comprendí en ambas exposiciones. Señora, muy bien, señora procuradora, entonces su intervención. Muchas gracias. Como representante de la sociedad y en aras de la defensa del patrimonio público, el Ministerio Público debe señalar lo siguiente. Para este caso concreto, aquí el señor, la defensa del señor Harold Martínez, a quien se le impuso medida de aseguramiento por varios delitos, ha presentado cuatro elementos, entre ellos está pues la renuncia, que determina aparentemente un periodo de labor del señor contador en dicha empresa, e igualmente presenta unos elementos que han sido ya descubiertos dentro del proceso y que son también fundamento para la investigación que se adelanta en contra del señor Harold Martínez. En ese sentido, señor juez, y por eso era mi inquietud, el señor, aquí la defensa dirige todo su argumento hacia el punto de desvanecer la inferencia razonable que se tuvo pues al momento de imponer la medida. El señor fiscal, al hacer su exposición nuevamente, la cual pues se sustenta también en los argumentos que se tuvo en cuenta al momento de imponerse dicha medida, aduce y retoma los otros elementos, los otros puntos que se tuvieron en cuenta para imponer dicha medida. Yo aquí, pues considerando únicamente el argumento de la defensa y que no es otro que presentar estos elementos como nuevos, pero dirigidos todos para desvanecer la inferencia razonable, he escuchado al señor fiscal que de igual manera pues también señala acerca de los elementos probatorios que tiene y cómo los ha interpretado para establecer la responsabilidad o la autoridad pues como interviniente del señor Harold Martínez. Considera que en ese sentido tales pruebas se deberán debatir en sede de juicio para establecer la responsabilidad o no del señor Martínez. Como quiera que el argumento se dirigió fue a ese punto de desvanecer esa inferencia, considera entonces el Ministerio Público, atendiendo y ajustándome al pedido de la defensa, que no se cumplen entonces los requisitos del artículo 318. Como quiera que aún no ha desaparecido o con esos elementos no desaparece esa inferencia, máxime cuando la misma defensa está diciendo que el señor Harold en el año 2011 suscribió unos documentos contables que permitieron, como dice el señor fiscal, formalizar y cumplir unos requisitos ante la Dirección Nacional y poder continuar, porque ante el cumplimiento de requisitos se le permitía seguir en tenencia de esos bienes a las personas que les había dado el depósito. Entonces, todos estos elementos que trae aquí el señor serán solamente, que en mi criterio, podrán ser debatidos en sede de juicio, sin que hasta ese momento se pueda decir que se ha desvanecido totalmente la inferencia razonable que llevó a la imposición de la medida de aseguramiento, señor juez. Eso es todo. Muy bien, sería del caso pues entonces entrar ya a resolver la petición para efecto de decidir
si es favorable lo pedido por el señor defensor o en su defecto atender el petitorio del señor fiscal, que concuerda con la de la señora procuradora. Sin embargo, como bien lo sabemos, bien lo sabe tanto el señor fiscal, la señora procuradora y el señor defensor y el público aquí presente, para que es importante también que lo tengan en cuenta y puedan hacerse a la idea cómo se resuelve o cómo se desata, cómo se toman las decisiones judiciales. No se trata de venir a hacer solo acto de presencia, sino que logre entender cómo la justicia resuelve determinadas decisiones, obviamente con base en la ley, con base en la Constitución, y ello obviamente determinado por los elementos de prueba que se aportan. No basta con argumentar, los argumentos deben ser sustentados con elementos de prueba. Así, como quiera que entonces, lo hemos escuchado claramente, se trata de revocar la medida de aseguramiento que en este momento soporta el señor Harold Martínez Bonilla, medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Medida de aseguramiento que, por supuesto, tuvo que haber sido impuesta solo si se cumplían los requisitos del artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, como decíamos anteriormente, lo cual fue ya una decisión tomada en días pasados también por un juez de control de garantías. Y considero pues que sin duda se daban esos requisitos. Tanto la inferencia razonable de autoría, que es la que aquí se pone en discusión por parte del señor defensor, y mirar obviamente si se consideró otros requisitos que se exigen, los cuales en algún momento hizo mención la señora procuradora, es decir, el requisito 1, el 2 y el 3 del artículo 308, o bien pudo haber sido el 1 y el 2, o bien únicamente el 1, o el 2, o el 3, pues con cualquiera de ellos se debe complementar para efecto de imponer la medida de aseguramiento. De lo contrario, bien podría apuntar a lo que dijo el señor fiscal, que si bien una persona puede estar vinculado al proceso, no resulta necesario imponer la medida, podría quedar en libertad, pero vinculado obviamente al proceso. Pero como el juez de control de garantías, hoy que dirige la audiencia, puede llegar a esa conclusión? Pues obviamente conociendo cómo se resolvió la imposición de la medida de aseguramiento. ¿Cuáles fueron los elementos de conocimiento que presentó en aquel momento la Fiscalía para solicitar la medida de aseguramiento? ¿Cuáles fueron los argumentos que tuvo, obviamente, para solicitar la medida de aseguramiento? ¿Y cuáles fueron los argumentos que tuvo la señora o el señor fiscal, obviamente, para, de esa manera, el señor juez de control de garantías, obviamente, para decretarla? Y con base en ello, ahora, entrar a hacer esa valoración, primero, con los argumentos expuestos tanto por el señor defensor aquí presente, el señor fiscal y la señora procuradora, y por supuesto con los elementos de conocimiento nuevos traídos por parte del señor defensor. Si no se tiene esos elementos, el juez de control de garantías, por supuesto, no tendría toda la herramienta de trabajo probatoria necesario para tomar la decisión. Tengo los elementos nuevos que trae el señor defensor, pero no tengo ni el acta mediante el cual se formuló, se impuso la medida de aseguramiento. No tengo los argumentos mediante los cuales el señor fiscal solicitó la medida de aseguramiento para establecer la inferencia razonable de autoría. Los argumentos del señor juez de control de garantías para considerar que se daban esos argumentos y, por supuesto, los elementos que se tienen para ello.
De ahí que entonces se requiere de esos soportes. Y para ello no tengo que acudir sino al señor fiscal, o sino preguntarle al señor fiscal o al señor defensor dónde están esos elementos, en un juzgado o todavía los tiene el señor fiscal. Señor fiscal, a ver, o el señor fiscal, cualquiera de los dos. Señor fiscal. Sí, la fiscalía. ¿La fiscalía los tiene todavía? La fiscalía tiene los registros, sí, de las audiencias y de las Exacto, actas. los registros, repetimos, ¿no? El registro de la audiencia mediante el cual se solicitó la medida de aseguramiento. No, perdón. El registro de la audiencia, el acta correspondiente y los elementos de conocimiento que se tuvieron en cuenta, obviamente, para solicitar la medida de aseguramiento y la decisión por parte del señor juez de control de garantías. Su señoría, señor defensor, si usted lo desea, yo tengo aquí el DVD que se me fue entregado de la audiencia donde se impuso la medida de aseguramiento y tengo también el acta, pues para... Si podemos quieren ir haciendo la entrega al señor fiscal, a ver. Todo es que sea, perdóneme lo que voy a decir, yo le que sea fidedigno, pero, claro. Sí, pero confiamos en que así sea. A ver, primero entonces, tenemos el acta. Sí, el acta, entonces, señor fiscal, el acta. Y yo me comprometería, doctora, a llegarle los medios de prueba que se utilizaron para... Los medios de prueba. Yo los portaría más tarde porque digo que... Perfecto, sí, entonces repetimos, el acta, el registro correspondiente y los medios de prueba, sí, mediante los cuales se utilizaron. El doctor Mora dice que él ya tiene el registro aquí y el acta, entonces no hay ninguna dificultad. Muy bien. Y yo le aporto entonces los elementos de prueba que se tuvieron en cuenta, ¿sí?, para hacer la solicitud. Listo. Respecto de esos elementos de prueba, pues obviamente el señor defensor y la señora procuradora en un momento determinado podrían pasar por mi despacho para establecer que efectivamente fueron esos, sino otros. Sí, claro. Sí. Aunque parezca un poco irónico. No, sería. Uy, no. Pero así es. Sería terrible. Obviamente que confiamos en la responsabilidad de los funcionarios, pero muchas veces no se trata de desconfianza, sino que por algunas circunstancias al mismo funcionario se le puede pasar por alto que no entrega un elemento y hay que obviamente solicitarlo. Muy bien, entonces vamos a ver qué tenemos aquí de una vez, señor, y lo dejamos en el... Eso sí, este es el registro, ¿no?, de la audiencia. Muy bien, entonces recibo, señor fiscal, de todos el acta de audiencia de fecha 22 de diciembre de 2016, sí, en la cual aparece lo que nos interesa, entre otras decisiones, la imposición de la medida de aseguramiento para establecer que efectivamente en esa fecha y en ese día se impuso tal como está. Pero como es un acta, pues solo aparece sucintamente lo que se hizo, ahí no aparece nada. Y en el registro, que está en un DVD, donde aparece el número de la radicación 76-00160-00199-2012, 01659, que nos coincide con el que aparece en el acta, imputado Arbey, Rubio Niño y otros. Aquí debe estar entonces el señor Harold Martínez, y aquí entonces debe aparecer lo que nos interesa también, que es la audiencia correspondiente a la solicitud e imposición de la medida de aseguramiento. Me quedan, señor fiscal, los elementos de prueba presentados por la Fiscalía para solicitar. Le facilito más tarde, le envío una carpetica con los elementos para muy bien, más tarde. Miren. Para ello, entonces, le ruego al señor defensor también darse una pasta más tarde para que usted revise que fueron esos elementos y otros los que efectivamente se tuvieron en cuenta para solicitar la medida e imponerla. Y a la señora procuradora, obviamente, también para que tengamos certeza y la convicción de que son esos y no otros. La decisión, por supuesto, entonces requiere de este estudio juicioso para tomar la decisión correspondiente, más aún tratándose de que se trata, en este caso, de una decisión que apunta pues a la revocación y como consecuencia de ello la libertad del imputado Harold Martínez Bonilla, un derecho fundamental, lo cual obviamente el estudio no se hace en un día,
Sumado a ello la cantidad de trabajo que ya tenemos planificado cronológicamente en un muy estrecho. Por ello vamos a fijar fecha para el día. Miremos, siempre lo propongo así yo pequé en hacerlo, pero lo hago para que no nos vaya, podamos estar todos ese día. 26 de febrero, 8:30 de la mañana para la decisión, señor fiscal, señor defensor, señora procuradora. Sí, 26. Señor defensor. Ese día estoy en Palmira. Está en Palmira. Todo el día. No puede. Sí, el lunes. El domingo. Lunes. Lunes 27 26. si es lunes. Lunes es el 27. 26 Entonces, es lunes. 27 de... ¿Y por qué quedamos aquí? No, ese día. 26 es domingo, 27 es lunes. No, 26 domingo, 27. Sí, el 27 estoy en Palmira, señor juez. Presento excusas. 27 de febrero. Sí, tengo una audiencia en Palmira. Entonces no se puede. Ajá, No claro. se puede ese día. Y no lo puede hacer más tarde porque... No, 24 no. Y el, Y no lo puedo hacer antes porque mi cronograma de trabajo, como el de todos los funcionarios Yo judiciales, está un tanto también apretado. tengo el 24 a las 8:30 ese día. No, 24 me queda un poco apretado, estoy... No, perdón, el 27 tengo en el juzgado 24 para municipal a las 8:30 también. Podría ser el 28, podría ser por la Por la tarde, señor defensor, 26. 27. espere, ya le digo. Sí, es buena por la tarde. 27 de la tarde. ¿Ah? 27 en la tarde, señor defensor, señor fiscal, señora procuradora. Señor juez, sería el 27. Ah, pero no puede ser en la mañana. Sí, por la mañana no. A las 8:30 no. Después de las 9, mañana sí. ¿A qué hora? ¿A qué hora sería, señor juez, en la mañana? ¿Ah? 27, 10 de la mañana. Sí. Sí. Recuerden que es lectura de la decisión, recursos y listo. Listo, sí, señor juez. Entonces, quedaría para 27, día A las 10 de la martes, mes febrero, No. 10 de la mañana. ¿Lunes? Corrijo, 27, día lunes, 27 de... Enredados. No, el lunes el doctor está ocupado. Así. 27 de febrero. Ay, estamos enredados con esto al fin. El lunes 27. No puede ser el viernes 24 de casualidad. No, ese 24, si no, estoy muy apretado de trabajo para en toda la semana. ¿El 24? Entonces puedo a partir del 27, pero 27 me dicen que no, ¿cierto? El lunes 27 a la 1, dice. A las 10. Es que tengo que aprovechar lo que... Doctor Ever. Listo, lunes 27 de febrero, 10 de la mañana. Sí, señoría. Muy bien, notificamos por estrado entonces, para efecto de dar continuación a la audiencia y dar lectura a la decisión. De esta manera doy por terminada la audiencia en el día de hoy, viernes 17 de febrero del 2017, siendo las 10:40 de la mañana. A ustedes, mil gracias por su atención, pueden retirarse. Muchas gracias, señor juez.